En esta ocasión, bueno, igual pueden ver que estoy en un contexto diferente. Normalmente me ven de este lado, ahora estoy por acá, porque creo que la situación lo amerita. ¿De qué va? Nepantla suele ser un seminario que lo transmitimos en directo. Siempre nos acompaña el doctor Raúl Trejo, que es el codirector del evento, y nuestro ponente, más el público que está compartiendo, etcétera, etcétera. Pero derivado a las características geográficas de nuestro invitado del día de hoy, que ya en un ratito les voy a pasar la comunicación al doctor Raúl Trejo. Él está en Cuba y bueno, por las restricciones que hay de internet y por las restricciones de luz, que se va constantemente la luz y demás, nos fue imposible planear el evento de una forma que estuviéramos los tres en vivo, en directo, haciendo la transmisión. Por ello optamos, y se nos hizo más fácil y más práctico, sin demeritar la participación del ponente, porque lo más fácil hubiera sido cambiar de ponente, pero por la importancia de la participación de nuestro invitado, que se hiciera todo en grabación. Por ende, bueno, la participación del doctor Raúl Trejo, la participación de nuestro invitado y las preguntas mismas que le dará el doctor Raúl serán todas grabadas, todas en postproducción. Pero bueno, la participación de ustedes para las constancias y demás, nosotros lo estamos transmitiendo en un falso en vivo. Tendrá un registro, estaremos publicando aquí los enlaces QR y demás para que ustedes se registren y validen su asistencia. Del mismo modo, también por estas dificultades técnicas que nos ameritó Nepantla, concretamente en esta sesión, les pido una disculpa, les pedimos una disculpa en nombre del doctor Raúl Trejo, en nombre de Filosofía en la Red, en nombre mío personal, Miguel Ángel, que es el editor de este video, de demorar algunos días de lo que estaba originalmente planeado, porque como les dijimos, o les comentaba, tuvimos estos ajustes o estos desajustes técnicos que nos hicieron pues un poco imposible el participar de forma directa como lo hubiéramos deseado y como siempre lo hacemos en Nepantla. Así que, pues nada, sin más y sin más lío, aquí van a estar apareciendo los códigos de entrada. Les invito también, y aprovechando que estamos acá por YouTube, que bueno, YouTube nos acaba de habilitar por fin la característica de poderse suscribir como miembros del canal. Así que bueno, si todavía no lo han hecho, bueno, suscribirse normal, y si se unen como miembros del canal, aún nos falta por definir los beneficios que vamos a dar a cambio, pero si se suscriben como miembros del canal nos ayudará un montón, sobre todo a solventar los gastos operativos de la plataforma y a poder gestionar y delegar este tipo de actividades como la edición a otras personas, obviamente con un posterior pago. De todos modos, igual si no les agrada esto de suscribirse a través de YouTube, tenemos un newsletter, filosofiaentuemail.com, pueden ir para allá. Ahí es importante que vayan por dos cosas. Lo primero, compartimos algunos artículos, compartimos también nuestra agenda, nuestras actividades y demás, así que si quieren estar al día de lo que hacemos en Filosofía en la Red, no dejen de suscribirse por allá. Y lo segundo, que justamente a través de nuestro newsletter tenemos una versión de pago, una versión premium, que tiene dos modalidades, versión mensual y versión anual. Con esta suscripción, una, nos apoyan igual como miembros del canal enormemente a los gastos operativos de la plataforma, y dos, les otorga ciertos beneficios como acceso a un podcast que sacamos por adelantado para los suscriptores de pago del newsletter. También tenemos nuestro club de lectura. Este club de lectura son 2 reuniones al mes. Y bueno, se pueden ustedes suscribir de forma independiente, pero si lo hacen a través del newsletter, la sale completamente gratis a través de la suscripción. Así que,
pues sin más, no dejen de hacerlo así y apoyarnos. Y pues ahora sí, sin tanta publicidad y después de tanto rollo, los dejo con el doctor Raúl Trejo. Hola Miguel Ángel. Hola a todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Vamos a iniciar la segunda sesión de Nepantla, Seminario Internacional de Filosofía Mexicana y Latinoamericana, edición 2025. Y para ello, ahora tenemos como invitado a Félix Valdés García. Félix Valdés García es profesor e investigador del Instituto de Filosofía de La Habana, Cuba. Su formación filosófica, su formación profesional, la hizo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en la década de los 80s y también estuvo trabajando eventualmente en la URSS. Dentro de sus publicaciones podemos mencionar algunos últimos libros, como por ejemplo, Leer a Fanon medio siglo después, Antología del Pensamiento Crítico Caribeño Contemporáneo, La Indisciplina de Calibán, Filosofía en el Caribe, más allá de la academia, además de diversos artículos, capítulos de libros relacionados, por ejemplo, con el pensamiento de Marx o de Walter Benjamin o algunos otros autores y filósofos del Caribe. La charla que ahora nos va a compartir Félix se titula Pensamiento filosófico en el Caribe. Particularmente el pensamiento filosófico en las islas no hispanas del Caribe. Y pues bueno, pues no habría nada más que agregar por el momento y darle la bienvenida a Félix. Y pues bueno, que empiece su charla y bienvenido, Félix. Muy buenas tardes, muy agradecido de participar con ustedes en esta charla, en esta conferencia que organiza Neplanta como proyecto y así como Seminario Internacional de Filosofía Mexicana y Latinoamericana. En este caso yo quiero referir la obra de pensamiento o lo que denomino filosofía en el Caribe. Y bueno, agradezco la colaboración y la participación de todos ustedes. Vamos a dialogar durante unos 40 minutos, si no es que me extiendo. Bueno, filosofía en el pensamiento en las islas no hispanas del Caribe fue el título que di para esta conferencia. En primer lugar, yo quisiera salvar algunas dudas que pueden surgir. Filosofía en el Caribe. Bueno, ¿a qué nos referimos? ¿A la filosofía que se hace cotidianamente en los departamentos de las escasas universidades que hay en las islas, en cada una de las islas, o sobre todo en los últimos, a lo largo de la historia, porque en los últimos tiempos hay más centros académicos? ¿O me refiero a la obra de pensamiento crítico, de pensamiento filosófico que se desarrolla fuera de la academia? Bueno, ya ese es un problema. No obstante, sí siempre quiero defender la idea de que la filosofía no es solo obra, no solo está en la obra, en lo que se hace en los departamentos académicos, siguiendo una dinámica académica, publicando en revistas de impacto, revistas de primer y de segundo nivel, etcétera. No considero que la filosofía que podemos contratar en este espacio en particular se reduce a esto. Y para eso siempre he apelado a la idea que la da el propio, es decir, una de las figuras más encumbradas de la historia de la filosofía occidental, el más eurocéntrico tal vez de todos, Hegel, porque indudablemente como esa autoridad inefable, una de las preocupaciones que tuvo fue la naturaleza propia de la filosofía, que considerar filosofía, y él decía que la filosofía siempre tiene como objeto la verdad en el sentido más amplio de la palabra, y en la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica él define que la filosofía es un modo peculiar de pensamiento, un modo por el cual el pensamiento se eleva sobre el conocer y el conocer se da por medio de conceptos. Y ahí donde yo me apoyo para decir, bueno, a lo largo de la historia, en el espacio antillano, en las islas, para no referirme al Gran Caribe, porque bueno, la discusión, el debate aquí incluye varias cosas. A veces por Caribe se entiende no solo las islas, sino el espacio costero, las comunidades relacionadas con la propia historia de las islas. También hay espacios que se consideran caribeños, aunque están dentro del continente, como es el caso de las Guayanas o el caso de Belice.
pero que indudablemente a lo largo de la historia, a pesar de ser espacios continentales, se mantuvieron aislados y se mantuvieron como isla, resultado de la dominación colonial inglesa en particular, que los sustraía de todo contacto con el mundo alrededor, ¿no? Bueno, volviendo a Hegel, él decía que la filosofía es esa, como decíamos, ese modo peculiar de pensamiento, y que en lugar de pensamientos y de reflexiones utiliza categorías y más propiamente conceptos. Bueno, eso es lo que es decir, es esa capacidad de pensar abstractamente más allá de la conciencia ordinaria. Es el lugar donde nuestros pensamientos, es decir, de la conciencia ordinaria, allí donde nuestros pensamientos están revestidos y ligados con la habitual materia sensible espiritual, en la cual se mezclan todo, instituciones, representaciones, con pensamientos, etc. Pero algo muy distinto es lo que hace la filosofía, que es tomar como objeto justamente los pensamientos por sí mismos, sin mezcla alguna de esa conciencia ordinaria. Es decir, que la filosofía se alza, tiene que ver con el conocimiento que se tiene de la realidad, porque el contenido de la filosofía es la realidad misma. Es decir, los objetos, las instituciones, las condiciones son solamente el lado exterior y superficial, lo exterior al espíritu, como decía Hegel. Y bueno, por eso quisiera quisiera afirmar desde el inicio que cuando referimos a la filosofía en el mundo antillano, nos referimos a aquella filosofía que se hace expresión de esta realidad, que no es la misma, que es una realidad peculiar, que no es suficiente como el conocimiento que de ella tenemos viniendo desde el mundo occidental, desde el mundo de la dominación. Es por eso que en ese proceso real de vida, en estos espacios se han presentado a lo largo de la historia determinadas situaciones, determinados problemas, situaciones problemáticas, diría Dussel, que necesitan teóricamente ser resueltos, y es ahí donde nosotros encontramos esa capacidad de subir por encima de la realidad, ponerse por encima del conocimiento mismo, y en diferentes esferas valerse de determinadas conceptualizaciones, de determinadas categorías de pensamiento que nos ayudan a conocer, a aprehender con H intermedia esta realidad en la cual nosotros vivimos. Y es por eso que hay diferentes esferas. ¿Cuáles serían esas esferas? Bueno, en primer lugar, la historia. Además de eso, de la historia misma, de la historia cómo se cuenta a lo largo del tiempo, a nosotros se nos ha hecho una historia que indudablemente hay que revertir, y entonces esto ha creado determinadas problemáticas, determinadas reflexiones, y historiadores o políticos, intelectuales, como por ejemplo Juan Bosch, él escribe una historia del Caribe para disentir de la historia tradicional, de esa historia que comienza cuando las naves de Cristóbal Colón llegan a las islas y comienza el proceso de colonización, repartimiento de indios, etc. Por eso él acude a nociones más generales, como por ejemplo decir la existencia de imperios coloniales, ¿no? Y bueno, cómo es que el Caribe, la historia del Caribe siempre ha estado mediada por esa confluencia de diferentes imperios coloniales que han establecido su poder en el espacio. Otro de los temas es el de dependencia, es decir, qué entender por dependencia, qué entender por independencia. Y ahí también han habido muchas reflexiones en torno a cómo organizar la vida en las islas después de la independencia, por ejemplo, qué significa independencia. Otro de los grandes temas, otro de los grandes problemas del mundo insular es el tema de la revolución. Y el gran tema, además de identidad o de los propios problemas que genera el conocimiento en estos espacios, es el de la raza, la existencia, la convivencia de diferentes grupos, descendientes de diferentes grupos étnicos del mundo entero, fundamentalmente del mundo africano subsahariano, como consecuencia de la plantación azucarera, de la plantación del tabaco, del azúcar, del tabaco, del cacao, el añil, etcétera, que eran las producciones tropicales fundamentales que generaron la entrada de millones y millones de africanos en la condición de esclavos. Ahora, indudablemente, ninguna de estas temáticas son tratadas por intelectuales que vienen desde una academia rigurosa,
que vienen desde un departamento académico donde escriben una tesis o publican un artículo, ni tampoco existe ese disciplinamiento del conocimiento, es decir, sino que se entrecruzan y están interconectados unos y otros temas. Solo la pretensión clasificatoria podría hacernos distinguir diferentes esferas. Por ejemplo, Fernando Ortiz, pensador cubano, bueno, antropólogo dirían algunos, otros dirían un gran teórico, un gran etnógrafo, estudioso los instrumentos de la música afrocubana, sociólogo y sobre todo un gran ensayista. Él, por ejemplo, estudió las producciones económicas fundamentales que se desarrollaron en estos espacios y cómo esas producciones generaban determinados comportamientos culturales, es decir, la economía produce cultura, cómo es que ello se da. Y no solo entonces se vio vinculado, es decir, a hacer un análisis histórico con rigor, sino que también vio los problemas que estaban relacionados en el hecho de quiénes somos, la pregunta por la identidad, la cuestión de la raza, de la presencia africana, la condición mulata de la cultura, porque entonces en este debate, bueno, ya no somos africanos, tampoco somos españoles, sino que somos, la cultura cubana es una cultura mulata, que es mucho más que decir que es una mezcla, que es un crisol de razas, etcétera. Y así llegó hasta expresiones a estudios etnográficos tan específicos de la música, los instrumentos, el teatro de los negros. Es decir, que él no solamente fue un antropólogo, un etnólogo, un sociólogo, un historiador y un abogado, porque de hecho de lo que vivía era de la abogacía, sino que en él estaba todo a la vez. Y el intelectual y revolucionario de Martinica, que en este año se celebra el centenario de su nacimiento, Frantz Fanon, él en una ocasión decía en Los Condenados de la Tierra, uno de sus textos principales, que en estos reducidos espacios y en todo el mundo colonizado, es decir, no solamente en las islas, sino en África, la reflexión filosófica no va a ser un lujo de pensamiento, no es una pura confrontación racional de puntos de vista, ni tampoco es un discurso sobre lo universal, porque aunque se pretende buscar la verdad en sí, la urgencia en estos espacios ha sido siempre tierra y pan. Y esa es la peculiaridad del tercer mundo, del sur, se diría hoy, del sur global y en particular de las islas antillanas. Ahora, también lo decía al inicio, si hablamos de filosofía en las islas no hispanas, porque bueno, no son más distantes, son menos conocidas en nuestro medio hispanohablante, en nuestro mundo cultural, están menos ligadas con nosotros mismos. Bueno, pues vamos a resaltar una cosa. Yo les decía que no la podíamos encontrar en los centros académicos, en las universidades, en los departamentos docentes, porque, por ejemplo, la primera universidad que se crea en este espacio insular fue en Santo Domingo como Colegio de los Frailes Dominicos en 1538, es decir, casi unos 40 y tantos años después de llegada los españoles, pero no tuvo gran significación ni pervivió largamente en la historia. La otra universidad que se funda en el espacio antillano es la de La Habana en 1728, es decir, ya estamos hablando de inicio del siglo XVIII. Pero en el resto de las islas, por ejemplo, la universidad hoy, una gran universidad en el mundo antillano, en el mundo anglófono, es la Universidad de las West Indies, que tiene sede en Mona, Jamaica, y esta universidad no se crea hasta el año 1962 y se crea a partir de un colegio que la Universidad de Londres había creado en Mona, Jamaica. En estos momentos tiene sede en Trinidad y Tobago, en Guyana, en Barbados. Bueno, fueron las primeras 3 grandes sedes que se construyeron a partir de 1962 y fue la primera universidad en las islas dominadas por Gran Bretaña. Eso nos indica a nosotros que a la dominación británica, a la corona inglesa, no le interesaba para nada la formación, el desarrollo del mundo académico en las islas de su dominio. En Haití, por ejemplo, que es un lugar aparte entre las islas del Caribe, también vino a establecerse la vida universitaria, o se considera que fue a partir de los años 40 del siglo XX, es decir, en 1942, algo así, se fundó la primera universidad con una facultad de humanidades. Y en el Caribe francófono, la Universidad de las Antillas y Guyana se constituyó en 1982 con sede en Martinica, Guadalupe y Cayena. El Caribe neerlandés, es decir, las islas de Aruba, Bonaire y Curazao y otras islitas pequeñas,
es también un hecho relativamente reciente y son universidades nunca comparables con las de La Habana o cualquier otra de las islas mayores, mucho menos con una universidad continental como la UNAM o cualquier universidad del mundo latinoamericano. Hoy indudablemente existen sedes de universidades en cada una de las islas, de campos de universidades extranjeras, pero ello no indica, es decir, tanto en Islas Vírgenes como Caimán, Saba, San Martín, es decir, por pequeños que sean los espacios, algunos son campus de la UWI, pero en Puerto Rico, en República Dominicana, en Cuba, es decir, en todas las del espacio antillano, pero como vemos un fenómeno reciente y no de una larga tradición, una larga data y tradición de existencia de departamentos docentes donde hay filosofía, donde se enseñan ciencias sociales, humanitarias, en un sentido amplio. No obstante, los autores principales, por ejemplo, nosotros podríamos considerar que de la obra de pensamiento insular, es decir, en el Caribe, hay filosofía cuando referimos la obra de, por ejemplo, de M. Césaire, de Frantz Fanon, de Édouard Glissant, de Fernando Ortiz mismo, de René Depestre, Juan Bosch, etc. Por ejemplo, muchos de los conceptos que consideramos como conceptos de tipo filosófico, es decir, como conceptos de extrema amplitud, como conceptos que son claves interpretativas, que significan nociones generales que permiten entender este espacio. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de negritud, de creolización, que es un concepto que utiliza Edward Kamau Brathwaite, que lo utiliza también Creolité, que lo utiliza Glissant, los autores del elogio de la creolidad, que es un fenómeno de los años 90, o entendiendo la conformación del espacio cultural caribeño, también el término de transculturación, en ese concepto creado por Fernando Ortiz, también tiene, es decir, lo consideramos como un concepto que puede ser filosófico, o el concepto que utiliza Roberto Fernández Retamar Caliban, es decir, él se abstrae de la individualidad, se abstrae de los hechos individuales para dedicarse a entender una pauta que nos permite entendernos e identificar a los pueblos del Caribe con un concepto como Caliban. Y bueno, de Frantz Fanon, que mencionaba ahorita, bueno, hay conceptos esenciales para él entender, incluso para comportarse como colono colonizado, mímesis del colonizado, etc. Y así sucesivamente. En el plano cultural también hay otros que utiliza Édouard Glissant. Él dice que hay un discurso antillano que tiene sus conceptos como antillanidad, retorno y desvío, desposesión, lo mismo y lo diverso, poética de la relación, transparencia, opacidad, etc. Y dentro del mundo, es decir, ya en la esfera del conocimiento mismo, en la esfera de la epistemología, hay conceptos como descolonización epistémica, pensamiento independiente, Caribbean Freedom, etc. Vamos a empezar quiero referir algunos de los temas y qué generaron. Por ejemplo, el tema de la historia. Bueno, les decía, la historia es narrada, la narrativa histórica realizada, es decir, que no era suficiente, para entender estos espacios hay que invertir un poco esas historias lineales, esos modelos de análisis que son ajenos a la realidad insular que se quiere conocer. Y entonces, dentro de los historiadores, por ejemplo, se destacan autores como Elsa Gobella de Guyana, o por ejemplo Eric Williams de Trinidad y Tobago, George Lamming, que fue además un poeta, un historiador, o Kamau Brathwaite le decía, o la filósofa e historiadora de Jamaica, Sylvia Wynter. O por ejemplo, en estos tiempos se lee mucho a un haitiano en la Academia Norteamericana, Michel Rolf-Trujillo, con un libro que ha hecho época, que es Silence in the Past, porque ¿qué es lo que ha pasado con la historia de la revolución haitiana en particular? Bueno, pues ha habido un silenciamiento. ¿Por qué el discurso occidental silencia un fenómeno de la trascendencia que tuvo la revolución haitiana? Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay un caso emblemático, hay dos grandes historias del Caribe. Las historias del Caribe las construyen, una es de Juan Bosch, El Caribe, Frontera Imperial, y la otra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y la otra es la historia que escribe Eric Williams. Los dos la publican en el año 1971, los dos, uno ya no era
presidente lo habían sacado con la intervención norteamericana del año 65 en República Dominicana, lo sacan de la presidencia, va a España y dice: voy a escribir la historia del Caribe desde otra mirada. El Caribe como frontera imperial. Esto me permite a mí hacer, es decir, valerme de una noción, de un concepto que que me ayuda a ubicar el porqué de ese pasado. Y una historia similar, la historia del Caribe también de Colón a Castro, que le escribe algo así, los títulos se repiten, escrito por Eric Williams. Que bueno, esto aquí tiene una historia larga. Hay muchos otros escritores, narradores, novelistas, como es el caso de Alejo Carpentier, o de Wilson Harris, o de Antonio Benítez Rojo, o de la escritora haitiana Edwidge Danticat, quienes han desarrollado su obra precisamente jugando con el pasado desde el presente, cuestionando o invirtiendo el modo tradicional de la narración, abriendo otras miras que permiten leer de otro modo la historia de estos espacios. Es decir, que ha habido un cuestionamiento en el mundo de la historia, en el mundo de la historiografía, de los historiadores. Kamau Brathwaite, por ejemplo, que lo mencionaba, un historiador barbadense que se hace residente, trabaja en Mona, en Jamaica. Él es historiador, es narrador, es poeta, pero ya con todas esas capacidades, él decidió que iba a hacer su tesis en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y que iba a hacer un doctorado en filosofía. Y lo que hizo fue estudiar algunos de los rasgos de las voces, de las tradiciones que sobrevivían en los años 70 todavía, provenientes de África, en las profundidades de las comunidades de Jamaica de origen africano. Es decir, cómo pervivían rasgos, voces, tradiciones en las profundidades de esta isla de Jamaica. Y para ese trabajo, por ejemplo, se valió de un concepto o de un presupuesto, que era lo que él decía: nosotros estamos todavía siendo, nosotros no somos una sociedad constituida, nosotros estamos en un proceso de criollización, diríamos en español, en la medida que la realidad social y cultural de estas islas es todavía un proceso que va fraguando y por tanto es inacabado. Y para eso también él utiliza cuando él habla de la lengua inglesa que se habla, él dice: en Jamaica no hablamos inglés, hablamos un national language, es decir, una lengua nacional, que es la lengua que él denomina, es decir, que él considera nacional y que es la que comúnmente se habla en Jamaica y que es resultado de esas interacciones, de la rebeldía, de los usos, en lugar de hablarse un prolijo inglés típico del Reino Unido, bueno, de algunas de las regiones del Reino Unido, porque allí también el inglés se habla con sus particularidades regionales, pero en el caso de Jamaica es distinto. Y tan fuerte defendió su idea que, por ejemplo, la Casa de las Américas, que otorga un premio a la literatura escrita en la lengua, en español, en creol, etcétera, empezó a utilizar junto con Kamau Brathwaite esta expresión de el texto es escrito en su national language, es decir, en esa lengua hablada en las islas del Caribe. Y por ahí, es decir, y en relación con esto, bueno, en estrecha relación con esto también está el caso de Edward Glissant, es decir, que también escribió, reflexionó mucho sobre esta realidad lingüística, ¿no? Otro caso parecido, bueno, porque este tema a Kamau Brathwaite le costó trabajo ser aceptado en la Academia Inglesa, por supuesto, y cuando él en una ocasión hizo una ponencia en la universidad en Estados Unidos, en Washington, pues un antropólogo muy famoso le dijo: eso es un melange, es decir, usted lo que ha hecho es como si no tiene consistencia lo que usted está diciendo. Una situación similar le sucedió a Eric Williams, este historiador de base, porque en realidad fue el presidente o el jefe del gobierno de Trinidad y Tobago desde su independencia hasta casi, no recuerdo bien el tiempo, pero casi 2 décadas, ¿no? Él estudió, por ejemplo, su libro
fue Capitalismo y Esclavitud. Pero ¿cuál es la historia de Capitalismo y Esclavitud? Eric Williams, 10 años menor que C.L.R. James, se fue para Londres y empezó a estudiar en la universidad, a preparar su tesis. Pero como su mentor era C.L.R. James, otro de Trinidad y Tobago, es decir, otro gran intelectual de Trinidad y Tobago, autor de Los Jacobinos Negros, es decir, un marxista, trotskista, con una obra literaria y al mismo tiempo periodística, etcétera, era muy amigo de él y un poco que su mentor. Y Eric Williams lo acompaña a James a Francia, quien estaba haciendo su investigación para descubrir datos sobre la revolución haitiana, sobre Toussaint de Louverture. Y allí es cuando él acuerda con su mentor, es decir, con James, que él haría su tesis doctoral no sobre lo haría sobre el condicionamiento económico de la esclavitud, pero en las islas dominadas por el capitalismo británico. Es decir, él haría lo mismo que James hizo del mundo francófono en Santo Domingo, Saint-Domingue, es decir, en la colonia francesa, él lo haría del capitalismo británico. Y es por eso que ese fue su tema. Pero ¿qué pasó? Que Eric Williams en la investigación empezó a discrepar con lo establecido por los académicos de Oxford, porque en ese tiempo, para los grandes conocedores del mundo colonial, de las Islas del Azúcar, etc., la esclavitud se había eliminado por Inglaterra en el Caribe anglófono gracias a la generosidad británica y a todo el movimiento que se había dado de protestas, etc., en el mundo anglófono, y entonces por eso en gran medida Inglaterra había eliminado a la primera mitad del siglo XIX la esclavitud en el mundo, en las islas, ¿no? En las Islas del Azúcar, en las islas de su posesión. Escribió una tesis que denominó Aspectos económicos de la abolición de la trata de esclavos y de la esclavitud en las Indias Occidentales. Esta fue presentada el mismo año que C.L.R. James publicaba su libro, es decir, en 1938, que James publicaba Los Jacobinos Negros. Pero el tutor, el director de la tesis, que era un profesor inglés, Vincent Harlow, le insistía en que la técnica de la investigación histórica era diferente, que había que ir más allá de prejuicios o de juicios formados, de hipótesis que el autor de la tesis quería demostrar. Y le exigía a regirse a los datos, porque los datos son piezas que se ponen como si se pusiera en un microscopio, le decía, y estos datos hablan por sí mismos, por tanto no vale el presupuesto desde el cual Williams quiere hacer referencia a la esclavitud inglesa. Y William supuestamente no se ajustaba a la norma y puso en riesgo su titulación. Por eso en la introducción que hace a la historia del Caribe Humberto García Muñiz, un estudioso de Williams de Puerto Rico, él dice que Williams tuvo que atenuar su trabajo, lidiar con la corriente contraria, con los apologistas imperiales, y bueno, regirse por aquellos que defendían la buena tradición, la buena voluntad de la tradición humanitaria y del humanitarismo como base del movimiento abolicionista que se había desarrollado en Inglaterra. Por supuesto que Williams divergió de ese sentimentalismo vanidoso inglés, ese sentimentalismo vanidoso que estaba intrínseco en la investigación académica en Oxford, así él le dice a James, y bueno, defendió su tesis, pero no pudo publicarla. Esa la vino a publicar después que la limpió y la listó, después que desempeñó una tarea que le permitió quitarse los guantes, según él le dice en una carta a Fernando Ortiz, y lo publicó 6 años después, en 1944, en Howard, Washington, D.C., una universidad negra, y lo publicó con el título de Capitalismo y Esclavitud. Y el mérito de Eric Williams, en este caso, además de disentir, de romper con la lógica expositiva, con las creencias, etcétera, demostró varias cosas, como que la esclavitud negroafricana en las islas, y en particular en las islas anglófonas, no se debió a fenómenos naturales ni a la fortaleza de una raza más fuerte que resiste el clima, etcétera, sino respondía a un fenómeno económico. Y además demostraba que la revolución industrial inglesa la revolución industrial inglesa encontró o pudo ser posible gracias al trabajo de los esclavos
en las islas anglófonas, porque Jamaica, Barbados, etcétera, fueron en su tiempo más importantes en el siglo XVIII que lo que significaban algunas de las 13 colonias, o la mayoría de las 13 colonias en Estados Unidos, es decir, lo que son actualmente los Estados Unidos. Les reportaban más al capital inglés que lo que reportaban las 13 colonias americanas. Es decir, y así sucesivamente, William echó por tierra y puso en el ruedo crítico muchas de las verdades de la ciencia británica de esos años, compartidas por sus profesores, y sobre todo en aquellas cosas que trascienden, ¿no? Toda su... es decir, donde demostró eso que decía, que la resistencia física, la resistencia corporal, las condiciones del clima no eran lo que habían hecho que los ingleses trajeran a esclavizados del mundo subsahariano, sino que era la baratura, eran las razones económicas lo que habían hecho, habían creado la superioridad de un supuesto blanco inglés sobre un africano esclavizable de tez oscura y denominado como negro. Es decir, estos son los debates que se están dando en el siglo XX, en la segunda mitad, durante todo el siglo XX, justamente por necesidades de pensar la emancipación, la independencia de la corona inglesa de estas islas. Yo les decía también que otro de los grandes temas es el tema de la revolución. Bueno, indudablemente en el espacio insular hay 3 grandes revoluciones, tal vez las 3 revoluciones más grandes, al menos 2 de ellas son revoluciones que han impactado a todo el mundo occidental y al orden internacional global. Uno fue la revolución haitiana de 1791 a 1804, la otra la revolución cubana de 1959, y una revolución que duró menos tiempo, del año 79 al año 83, es decir, 4 años en Granada, pero que fue todo un influjo, es decir, fue toda una ilusión de crear una sociedad distinta a la situación en que habían quedado los ex esclavos en la pequeña isla de Granada. Y las 3 revoluciones fueron revoluciones que removieron los presupuestos y todas las lógicas de la dominación, de toda teoría o posibilidad para su contingencia. Las 3 no fueron, es decir, no se contaba con que pudieran existir fenómenos de esa magnitud. Las 3 fueron impensadas y también impensables. No cabían en los razonamientos, en los presupuestos del saber occidental, no eran posibles. Pero sucedieron, arrasaron y pusieron al desnudo muchos de los sólidos argumentos de la dominación. Esta es una de las cosas que dice, bueno, lo dicen varios, pero Michel Rolph-Trouillot lo escribe y parece formidable también. Michel Rolph-Trouillot en Silence in the Past, él dice que los presupuestos en los que se mantiene el saber, porque bueno, también estas revoluciones son o vilipendiadas o cuestionadas o rebajadas su importancia. Bueno, son importantes, pero no tanto porque la Revolución Francesa fue la que determinó. No es así. Los presupuestos en los que se sostiene el saber son aquellos que capitaliza el poder, ¿no? Dice Michel Rolph-Trouillot, y que han hecho de un evento un no evento, un no suceso. La contienda haitiana, por ejemplo, fue silenciada por todo el discurso de la dominación. Bueno, y todavía hoy sabemos poco de la revolución haitiana. Por eso es que fue una de las cosas a las cuales se lanzó a los archivos C.L.R. James para publicar, para resaltar el suceso, y sobre todo para distinguir la figura de Toussaint Louverture en tiempo en que se está pensando en la descolonización del mundo africano, en que el panafricanismo está siendo fuerte. Pero como dice, y volviendo a Michel Rolph-Trouillot, esta contienda haitiana fue silenciada por el discurso de la dominación y se valen de 2 trópicos. 1, borrar el hecho, y luego 2, banalizarlo, trivializarlo, vaciarlo del contenido exacto, es decir, limarlo, quitarle toda la capacidad filosa que puede tener este suceso y hacerlo más ligero, apto para el consumo, carente de cualquier arista crítica, incapaz de volver a involucrar o incapaz de movilizar a fuerzas. Es decir, incapaz de sacarle esas chispas a la historia, como decía Walter Benjamin. Así que si la historia la contamos bien, es capaz de sacar chispas, ¿no? Ahora,
Bueno, perfecto. Ese es el tema de la revolución que ha traído toda esta serie de debates, y estoy siendo muy superficial porque han sido libros, es decir, desde C.L.R. James, George Lamming, el propio MSC, es decir, cuántos no han escrito profundos análisis de qué significó, qué fue la revolución en Haití, y bueno, eso para no decir de la revolución cubana, lo que significó a partir de la década del 60. El otro gran tema de reflexión, es decir, en el mundo insular y también en todo el mundo insular, en particular en el mundo anglófono y francófono y Haití, es el tema de la raza y del racismo, es decir, la presencia de un sujeto negro de piel que ha traído las más diversas debates, argumentos, etcétera, porque bueno, y allí aparece es decir, buscando explicar estos fenómenos, hay un concepto de gran valor, que es el concepto de negritud. Negritud, que es un concepto con el cual nos abstraemos del color de la piel, de la cantidad, de la concentración de melanina en la piel, los rasgos biológicos, para referir a una realidad, a una experiencia vivida, a otra forma de ver, a otra forma de ser, una forma de ser que se desconoce por el conocimiento de su opuesto. Y en este caso Bolívar Echeverría utiliza el concepto de blanquitud, es decir, la visión que siempre hemos tenido es la representación de la dominación. Sin embargo, su opuesto, en el caso de las islas, ningún valor ni ético ni estético, al contrario, proveniente del esclavo podría tener algún valor. Por eso es que con el concepto de negritud, como dice ese ser, es lo que se resalta es esa otra forma de ser, incluso otra forma de conocer, de actuar, paralela a esa realidad blanca dominante impuesta que imponía su saber como el saber legítimo, único y válido. Cuando en 1492 el conquistador se encontró con los habitantes antillanos, y eso está en los textos del propio Cristóbal Colón, editados por el padre Las Casas, a estos habitantes se les denomina indios, y luego con la entrada de los subsaharianos como esclavos, a todos se les denomina con un término genérico, negros. Y el grupo que se distingue como españoles o más tarde europeos son los blancos. Es decir, el poder y el color, que es blanco, blanco de piel. Y si algo hay que ser en estos espacios es tratar de ser lo más blanco posible, o demostrar con pruebas de sangre para entrar a la universidad, cuestión que estuvo vigente en la Universidad de La Habana hasta los años 30, es decir, había que hacer una prueba de demostrar la blanquitud, es decir, la condición de ser blanco. Es por eso que aparecieron en la clasificación social esos tres grandes denominaciones que se abstraen de las diferencias individuales, que sintetizan una relación, que son indio, negro y blanco. Pero bueno, sobre esto, como le decía, sobre el tema racial han discurrido la mayor cantidad, es decir, prácticamente toda la obra intelectual desarrollada por abogados, por escritores, novelistas, etcétera, han tocado el tema negro. Y aquí volvemos de nuevo a Eric Williams en Capitalismo y Esclavitud, porque para Williams es una de las cosas que deja claro, junto con Fernando Ortiz, cuando él viene a La Habana y se entrevistan, ya era profesor en la Universidad de Howard, y hablan precisamente de esto, ¿no? De cómo se relaciona estrechamente al negro con la esclavitud. Es decir, cómo se le da un giro racial a lo que era un fenómeno económico, y cómo la esclavitud negra se debió a razones económicas y no al color de la piel, y cómo el racismo es consecuencia de la esclavitud y no la esclavización de subsaharianos por el color de la piel, sino por cuestiones de raza. Es decir, que todo se debe, como dice Eric Williams, a la baratura de la fuerza de trabajo. Y otra de las cosas, como ya había dicho anteriormente, ciudades como Bristol o Liverpool se levantaron y lucieron magníficas obras arquitectónicas, precisamente producto de la trata, producto del trabajo esclavo, y junto con Nantes y otras radas francesas y holandesas fueron los mayores puertos de esclavos. Es por eso que no hay un solo ladrillo, dice
Williams, no hay un solo ladrillo que no esté cementado con sangre de esclavo. Y como dice René de Pestre, mucho antes de la electricidad y de la máquina de vapor, es decir, de la revolución industrial, el trabajo esclavo ya había creado tantas riquezas que es lo que hizo posible a esta revolución industrial que engendró el mundo moderno. Bueno, René de Pestre fue este autor que en Buenos días, adiós a la negritud demuestra cómo se epidermizó, cómo se somatizó, cómo se racializó profundamente las relaciones de producción establecidas en esta parte del mundo, en las islas, y cómo el poder hegemónico siempre fue blanco, tesis que se convirtió en, es decir, idea que se convierte en una de las tesis del Black Power, y sobre todo defendida por Walter Rodney, que escribe sobre esto, qué significa Black Power, ¿no? Poder negro. Varios otros autores, por ejemplo, indudablemente uno de los más reconocidos sobre este tema de la raza y del racismo es Antenor Firman, un político, diplomático, antropólogo haitiano, quien estando en Francia publica en 1985 un libro para cuestionarse precisamente esto, cuestionarse la inferioridad de las razas negras, la supuesta inferioridad de las razas negras que decía, que alegaba los seguidores de Gobineau en la Sociedad Antropológica de París. Y bueno, él ahí tuvo grandes experiencias personales porque siendo miembro de la Sociedad Antropológica de París, se para en una ocasión a discutir, a defender, es decir, a negar la hipótesis de uno de los ponentes, de uno de los científicos que exponía sus resultados, es decir, cómo llenando la cabeza de un negro de semillas, de bolitas de pimienta negra, pues tenía menos capacidad que la capacidad craneal que tenía. Y él levantó su mano, se puso, habló en el mejor en el más limpio lengua francesa y ripostó la tesis, y detrás de él una persona le dice: usted debe tener sangre blanca en sus orígenes. En fin, que fue un autor, un intelectual que vivió tanto los desafíos políticos de la dominación, de las pretensiones norteamericanas de establecerse en Haití, como de defender diplomáticamente al mismo tiempo que José Martí en 1889 en la Conferencia Monetaria de Washington. Es decir, que un intelectual, un político siempre en primera línea, y que escribió este libro, La igualdad de las razas humanas, un libro que no fue traducido al español hasta hace unos años, y que son prácticamente 800 páginas para resaltar el valor del haitiano, del intelectual haitiano, de Toussaint de Louverture, y demostrar que no por negros es inferior, que la tesis de la inferioridad de las razas humanas es falsa, es una falacia. Eso lo está haciendo este señor en el año 1885 y está vivamente debatiendo con los científicos miembros de la Sociedad Antropológica de París. Y bueno, ni qué decir entonces en Cuba de José Martí, por ejemplo, o de Fernando Ortiz, quien también escribiera en el año 44 El engaño de las razas, todo un alegato en contra de la falsedad de la idea de raza. Es por eso que este fue uno de los temas principales. Y hoy, cuando nosotros escuchamos a los miembros del grupo Modernidad Colonialidad, bueno, escuchamos, ¿no?, cuando a partir del año 2000 se constituye como grupo y convierte casi que en un mantra la tesis de Aníbal Quijano en su artículo ¿Qué tal raza?, donde dice que la idea de raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social, de clasificación social inventado en los últimos 500 años. Eso lo escribe en el año, creo que año 92, en el año del quinto centenario. Pero sin embargo, todo el desmenuzamiento de la idea de raza, de la falsedad de la idea, lo improcedente que significa, etcétera, todo eso ya estaba en el pensamiento insular desde hacía un siglo, es decir, desde Antenor Firman, 1885, pasando por José Martí, Jean-Brice Mars, hasta Fernando Ortiz, por ejemplo, ¿no? Es decir, es uno de los grandes temas del pensamiento en el mundo anglófono, y en el mundo anglófono y francófono. Y como les decía, envejecer con el concepto de negritud
ese concepto que se abstrae de la individualidad y que hace de una de las perspectivas teóricas, uno de los presupuestos que permite entender este mundo y reconocer, dignificar una cultura, un mundo irreconocido, es tal vez uno de los autores más importantes en este caso del mundo antillano. Desde que escribió el cuaderno de retorno a un país natal hasta su discurso sobre el colonialismo del año 50, su discurso sobre la negritud, etcétera, donde dejó claro que el poder colonial blanco desconoció el anverso de su relación, lo negro, y no lo negro como color, porque para él no es un color definido, es una abstracción, es un proceso de conocimiento, pero con lo negro hay una referencia a lo malo, a lo feo, a lo ilegal, lo amoral, lo salvaje, etc. Y es por eso que él dice que con negritud entonces lo que se comprende es la existencia, la realidad, el hondo, el ser real y también es decir, el anverso de lo otro, que es la blanquitud. La negritud devuelve lo invisibilizado de esta realidad. Indudablemente, me repito, este es uno de los conceptos principales que, como dice él, esto es una noción que nace desde la Revolución Haitiana, que pasa por Dubois en Estados Unidos, por Marcus Garvey, el jamaicano que creó toda su revuelta en Harlem en los años 20, pasa por todo el interés por la cultura negra en el mundo francófono, por el negrismo entre las vanguardias artísticas del Caribe hispano, etc. Pero que se hace una abstracción, es decir, que es un concepto que parte de un color, pero no hace referencia a marcadores biológicos, sino que va más allá, a la experiencia, a la condición sufriente de pueblos subjugados, a quienes se le ha ocultado e ignorado su mundo, su modo de saber, de representarse la realidad, los modos de crear y de comportamiento. Cuenta M.C. Ser que se sorprendió cuando los líderes de Quebec, los quebecois, miembros del Frente de Liberación de Quebec, el FLQ, que se enfrentaban al poder hegemónico anglófono y se dijeron de sí mismos que ellos eran los negros blancos de Canadá. Y entonces él dice, me sorprendió ver que negritud significaba, es decir, podía llegar hasta la concepción de este autor que habla de los negros blancos de Canadá. Es decir, que aquí estamos en presencia de uno de los conceptos principales en un punto de partida apto para conocer, para leer de otro modo esa realidad histórico concreta de este mundo. Y por tanto es una visión completa referida a los universales y al saber moderno colonial, es decir, que se enfrenta, que completa toda la representación del mundo, en tanto es un concepto filosófico de notoria amplitud. Otro de los autores en estrecha relación es Frantz Fanon. Bueno, aquí tenemos Frantz Fanon, autor de Piel Negra, Máscaras Blancas, o inicialmente Ensayo sobre la desenajenación del negro, fue el texto que él escribió para terminar en la Universidad de Lyon su tesis sobre psiquiatría, pero imaginémonos que es un texto escrito muy bien, que se vale de la literatura, de la poesía, de la obra de psicólogos y psiquiatras de su tiempo, de filósofos, de científicos, menciona a Hegel, que polemiza con Marx, y está escribiendo una obra que su editor, Jameson, de Ediciones de Souville, le dice, no, ese texto no puede tener ese título, es muy largo, el ensayo sobre la desenajenación del negro, vamos a ponerle Piel Negra, Máscaras Blancas. Al inicio a Fanon no le gustó, después lo aceptó, y es un libro que ha impactado por las cosas que dice, porque aquí, como él dice, sin violencia, pacíficamente, yo quiero desamarrar, yo quiero soltar de su prisión tanto al blanco de su prejuicio como al negro del color de sí mismo, ese color que le ha hecho inferior, y porque quiero que se pueble, que se vuelva a llenar ese espacio vacío, estéril, árido, esa cuesta despoblada forjada a lo largo de la historia, y borrar todas esas aberraciones afectivas de unos y otros, porque ambos son víctimas de una realidad que les es impuesta. Hay que borrar ese no ser creado por el colonialismo. El ser del negro es ser para el blanco, dice.
Y toda esta relación asimétrica entre colonos y colonizados ha creado un universo mórbido donde el blanco es humanista, está encerrado en su blancura, y el negro lo único que quiere es ser reconocido y en cierta medida ser como el blanco. Se trata de dos realidades: la realidad de lo establecido, la cual es el ser hegeliano, dice él, que es la cultura occidental, mientras la otra está oculta y busca reconocerse, salirse de la fuerza y de quien la ha aplastado. Hay que sacudir la caparazón de servidumbre construida durante siglos. Bueno, y así toda la obra de Fanon se da en reflexionando sobre esto. Él utiliza un concepto de mímesis, es decir, el negro o el colonizado, no el negro por el color de la piel, sino lo que se ha considerado como lo negro, siempre tiende, que es el colonizado, siempre tiende a mimetizarse, quiere ser, quiere parecer, quiere mirarse en el espejo y ver. Es como la indígena que quiere alisarse el pelo, o la mujer de pelos ensortijados que quiere estirárselo y usar cremas, peinadoras, etc. O es, por ejemplo, cuando triunfa la revolución sandinista, es el comandante sandinista que se acuesta en la cama de Somoza, ¿no? Es decir, es como lo que quiere es llegar a ocupar el espacio del colonizador. ¿Por qué? Porque está esa imagen invertida, esa imagen que hace que tanto los peinados como el pelo, el vestuario, hasta las muñecas blancas con que juegan las niñas sean muñecas blancas, ¿no? Es decir, que ha creado toda esa relación mórbida, pero deshacerse de eso hay que deshacerlo sin odio, dice Fanon, y dejar de superar esa condición enfermiza, ese pasado maniqueo en lo cual lo blanco es bueno, lo negro es malo, Europa es civilizada, el sur es salvaje. La ontología del negro, su ser es ser para otro, dice Fanon, lo cual significa ser para el blanco. Eso también lo decía en Cuba Nicolás Guillén en el año 1929, es decir, mucho antes que lo haya dicho, si es que nos vamos pero es que es un fenómeno que se está constantemente, que es un fenómeno que está latente en toda la obra crítica de la intelectualidad de las islas. Otro de los grandes textos de Fanon, y para no extenderme porque aquí es mucho lo que se puede hablar, y de la trascendencia filosófica de la obra de Fanon, sería, por ejemplo, bueno, ¿por qué les decía? Porque está el tema de la lengua, está el tema de si tener una determinada lengua, una determinada sintaxis y morfología también significa imponer una cultura, imponer el peso de una civilización, que fue lo que se hizo aquí. Y en el segundo viaje de Colón, ya Cristóbal Colón llega con un lingüista y empiezan a renombrar las cosas que ya tenían su nombre. O es el caso, por ejemplo, ese racismo, esa postura que hace que, por ejemplo, el francés surrealista André Breton, cuando llega de Francia a Martinica y descubrió la revista que hacía Aimé Césaire y descubrió el poema épico y rebelde de Aimé Césaire, Cahiers d'un Retour, el cuaderno de retorno a un país natal, dice que es un negro que maneja la lengua francesa como ningún blanco contemporáneo. Es decir, para el mundo occidental tú hablas la lengua de ellos, y si llegas a hablarla mejor, porque hay que ser como ellos para hablarla. Es decir, es como si José Martí o Rubén Darío o Alejo Carpentier y tantos otros escritores escribieron en español de otro modo diferente a como lo escribiría un escritor de España. Es decir, es simplemente la banalidad o el carácter señorial que tiene el dominador, que tiene el colonizador. Bueno, Frantz Fanon tiene otros textos, y sobre todo sería importante referirse al que escribe en 1961, Los Condenados de la Tierra, que le pidió a Jean-Paul Sartre que le escribiera su prefacio, y así se hizo, y Sartre recibió el libro de manos de Fanon en las fronteras de Francia con Italia. Eso lo cuenta su esposa, la esposa de Sartre, Simone de Beauvoir, y cuenta cómo fue aquella noche, cómo hablaron, y quedó tan impresionado Jean-Paul Sartre con la obra crítica de Fanon, que escribe cosas como que europeos abran este libro, penetren en él, porque Fanon explica a sus hermanos cómo somos y le descubre el mecanismo de nuestras enajenaciones.
Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Lean a Fanon, decía Sartre. O también reconocer que hemos quedado aquí desnudos y nada hermoso, o también que el sujeto de la transformación social en estos tiempos ya no está en Europa, está en el sur colonial. La primera parte Fanon la dedica al tema y podría considerarse como un texto, en general un texto de filosofía política, la primera parte dedicada a la violencia. Y uno se preguntará, ¿por qué el tema de la violencia? Bueno, porque Fanon no viene de un trabajo intelectual académico sentado en un departamento docente escribiendo una revista teórica, sino que está viviendo el proceso de descolonización, la guerra en Argelia, la cruenta guerra argelina que avergonzaba a toda la sociedad francesa. Como dice Simone de Beauvoir, veíamos a argelinos flotando en el río Sena en París, nos sentíamos vergüenza de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, Fanon estaba en el medio de la batalla, era miembro del gobierno provisional argelino, participa con Krumah en una conferencia que se da en el año 59, en el año 60, y una de las cosas que está planteando Krumah es de no ser violento, de la vía pacífica, y Fanon por eso escribe que es necesaria la violencia revolucionaria, porque la descolonización es un fenómeno violento, porque significa sustituir una especie de hombres y mujeres por otra, es la reivindicación de los colonizados, porque siempre el colonizador ha sido sistemáticamente violento y el colonizado violentado. La descolonización es un proceso histórico de desorden absoluto, de ruptura radical con todo, donde se encuentran dos fuerzas congénitamente antagónicas, y eso se encuentran bajo el signo de la violencia. Eso lo está diciendo Fanon, no porque considera la violencia un fin en sí, sino en un momento inevitable que permite precisamente lograr la desalienación y el reencuentro del colonizado consigo mismo. Es un momento histórico, es la violencia revolucionaria la que constituye un acto de revolución. Y en la medida que el sujeto colonizado se vincula a este proceso de la revolución, a la fuerza ígnea de la revolución, se desenajena, pierde sus miedos, se libera, es decir, se libera y surge como un hombre y mujer nuevo. Es decir, que esta es otra de los grandes temas, igual que en Ernesto Che Guevara, el tema de la creación de un hombre y mujer nuevo, como un sujeto nuevo del cambio, ese que se libera de los miedos y de lo onírico, dice Fanon, de su estado de indigencia y de fractura, que se libera de ensueños y se suma al proceso nacional universal, a esa fuerza ígnea que la abraza, que es el acto mismo de la revolución, que es el acto que los libera. Es el acto de la descolonización violenta, el cual lo sitúa en un lugar superior de trascendencia y de nuevo comienzo. La argelina, a pesar de estar actuando diferente a como sus padres se los exigiría detrás de su pañuelo, se esconde un mensaje revolucionario, y con ello se libera, se hace libre, se hace un sujeto diferente. Es decir, que más allá de un texto de naturaleza psicológica o de naturaleza política, hay conceptualizaciones, hay reflexiones, que es donde a nosotros nos gustaría apuntar cuando hablamos de filosofía en el espacio caribeño. Y cuando hablamos de filosofía, sobre todo en espacios caribeños que nos son menos familiares, que es el mundo francófono, el mundo anglófono, el mundo holandés, porque por el no dominio de esas lenguas, y porque todavía se mantiene el hecho de que uno de estos autores se publica en Francia, se publica en francés, o se publica en Reino Unido o en Estados Unidos, pero se publica en inglés. Pocas veces tenemos acceso a ello. Sin embargo, en ellos hay todo este tipo de reflexiones que no son ni casuales ni aisladas, sino que es todo un movimiento que va generando autores, ideas, etc. Hay otros temas, como el tema de la identidad, el tema cultural, el tema de la condición mulata, o de, como dice Guillén, de una poesía que utiliza sonoridades intánforas, es decir, que es un lenguaje más tonal, pero que ya no es africano, tampoco es español,
y crea esa posibilidad de pensar con sonidos y sin conceptos, como dice Fernando Ortiz, provocando las mayores sutilezas mentales que escapan a los lenguajes y a ideas cristalizadas. Es decir, que indudablemente se sumergieron en el debate de diferentes factores, en este caso culturales, como para levantar todo un material y sobre todo valerse de conceptualizaciones como mulatez, transculturación, etcétera, para entender este mundo que no es como ningún mundo semejante a los demás, o bueno, que tiene su particularidad. Otro de los grandes temas, decía, era el tema del conocimiento. Bueno, en el área del conocimiento también, la propia independencia, la propia necesidad de enfrentar la independencia hace que se creen proyectos, como por ejemplo lo que expone Martí en Nuestra América. Martí está apostándole que debemos, hay que partir de nuestras raíces, hay que partir de nuestras circunstancias, porque lograr la independencia epistémica, hacerse de soberanía, no se puede hacer copiando, reproduciendo, imitando lo que se produce en el mundo del norte, en Estados Unidos y en Europa. Para transformar y crear hay que conocerse, dice Fernando Ortiz. Y lo que ha sucedido en América Latina después de la independencia de España, en que ha aparecido una clase letrada, pero esa clase Martí la considera mimetizada, como diría Fanon, la encuentra copiona del mundo occidental, y él utiliza epítetos como que son siete mesinos, faltos de valor, letrados artificiales, portadores de falsa erudición, y son aquellos que para quienes la civilización foránea supera el estadio primitivo y de ese modo desdeñan a sujeres activos, a los hombres y mujeres naturales de estos espacios que son el negro, el indio y el campesino. Bueno, si nos movemos mucho más acá, si nos movemos al mundo de la independencia en las islas anglófonas a partir de los años 60, en Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, luego Barbados, también apareció un mismo problema. ¿Cómo vamos a conocer? No nos sirven las teorías económicas desarrolladas en el mundo occidental, es decir, aquí somos pequeños espacios, entonces por eso que aparecen grupos como el New World Group, que conformado por sociólogos, historiadores, por intelectuales de la recién creada Universidad de las West Indies, que tratan precisamente de lograr la independencia, pero la independencia es a llevarla a la esfera del saber, llevarla a la episteme, crear un pensamiento independiente, dice Lloyd Best, un independent thought, o lograr lo que él denomina muchos de ellos, descolonización epistémica, soberanía epistémica o caribeñización epistémica, quiere decir entender nuestro mundo desde la condición de islas pequeñas, small size areas, para crear una cosmología pancaribeña sin fronteras lingüísticas, enraizada en la experiencia, en la historia y en la práctica insular. Y de ahí han surgido grandes textos como por ejemplo la teoría económica de la plantación de Cary Polanyi Levitt y Lloyd Best, justamente para implementar políticas concretas, porque tampoco son trabajos académicos que no se hacen porque hay una demanda de cómo vamos a organizar, por ejemplo, las entradas y salidas, las ganancias y cómo vamos a organizar, por ejemplo, el sistema portuario. Entonces, cuando se introducen en estos temas, se dan cuenta de las necesidades de hacerse de otras miradas, no como hasta ahora había sido. Es por eso que en este espacio, es decir, en las islas, además de estudiarse filosofía antigua, digo yo, en Puerto Rico, en las universidades nuestras o en las universidades de las islas francófonas, anglófonas, además de estudiarse filosofía antigua, moderna, a Foucault, a Nietzsche, a Marx, etc., hay que girar la mirada para conocer la grandeza de la obra de autores como Firman, M. Ceser, Fernando Ortiz, Sylvia Wynter, Walter Rodney, etc. Porque como diría Kamau Brathwaite, quienes vivimos en estas coordenadas debemos hacer que los niños no redacten más oraciones que digan cómo cae la nieve en Inglaterra, sino que escriban sobre cómo destruyen los vientos de un huracán a sus islas y a las islas vecinas. Muchísimas gracias y los invito entonces ahora a dialogar, a alguna pregunta, alguna cuestión que les suscite.
Pido disculpas por la extensión, tal vez el resto lo dirán ustedes. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Félix, por tu charla. Sin lugar a dudas, toda una contribución al seminario de filosofía mexicana y sobre todo latinoamericana. Bueno, una de las primeras cosas que me llama la atención es de que ya ha sido tema que ha salido recurrentemente, que si es hispanoamericano, que si es americano, que si es iberoamericano, que si es latinoamericano, entre otras cosas. Cuando digo que sin lugar a dudas hay toda una contribución, porque estamos hablando precisamente de las islas no hispanas, del Caribe, cuando pues de alguna manera en todo el pensamiento latinoamericano o hispanoamericano, iberoamericano, el Caribe ha sido parte que no ha tenido mucha presencia en las historias. En esa medida es que hay una gran contribución. Y bueno, los temas, los apartados, ¿no? Por un lado, la cuestión del concepto de filosofía y la delimitación y el concepto de filosofía que utilizas, la relación que tiene con la historia de las instituciones universitarias y de allí algunos temas, ¿no? La relación que ha habido con lo que se ha vivido en estas islas, la revolución, el tema de la negritud, la cuestión racial, entre otras cuestiones. Y por otro lado, además de los autores que ya señalaste, fijarse principalmente en M.C. Ser y en Frantz Fanon. Una primer pregunta que me llama mucho la atención porque le dedicaste un poco espacio, pero que parece de suma importancia, es el tema de las revoluciones. ¿Qué nos pudieras decir con relación al impacto o las consecuencias que tuvo que ver con Occidente, ¿no? La revolución haitiana de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, por supuesto, la Revolución Cubana del 59 y la Revolución de Granada de 1979. Pues bueno, la primera pregunta tendría que ver con esta cuestión. No fueron pensadas y no fueron tampoco pensables, decías, en ellas. ¿Qué nos pudieras decir? ¿Qué nos pudieras dar más elementos para poder fijarnos y concentrarnos en el asunto de las revoluciones y sobre todo en el contexto del pensamiento filosófico de las islas no hispanas del Caribe? Bueno, Raúl, ante esta primera pregunta, sí, indudablemente que hablar sobre esto, reconocer, considerar filosofía, la existencia de un pensamiento, la elaboración de conceptos de dimensión filosófica, es decir, o conceptos filosóficos por su naturaleza, porque son conceptos de máxima generalidad, porque son conceptos que surgen de determinadas temáticas, de determinadas situaciones problemáticas, como diría Dussel, y que nos hacen, y que llevan a la elaboración de determinados mecanismos, determinados mecanismos conceptuales, es decir, cognoscitivos, de crear determinadas herramientas que nos permitan conocer en un momento determinado la realidad a la cual estamos haciendo referencia, porque nos absorben esos grandes universales. Sin embargo, como diría los intelectuales de estas islas, es decir, tanto Césaire como su discípulo Fanon, o luego Glissant, muchos otros de ellos, pues indudablemente que esos universales hacen olvidar o nos hacen ver a nosotros como particulares, como individuales, y en nuestra realidad están también los universales de nuestras prácticas, y por tanto los conceptos con los cuales vamos a conocer o vamos a discernir, vamos a tratar de entender este proceso real, es decir, esta realidad histórico concreta creada en un espacio que se distingue del espacio andino-amazónico, que se distingue de Mesoamérica, se distingue del caso mexicano, por otras raíces, por otras historias, por otras confluencias, y entonces reconocerlo sin duda es una contribución en la intención de referir el pensamiento nuestro americano. Y que tiene esa particularidad, como dices en esta pregunta, el hecho de que
cuando hablamos de filosofía, normalmente lo estamos asociando con una labor académica que se mueve en una dinámica, publicaciones, revistas de primer orden, de primer nivel, etcétera. Sin embargo, esa no sería la situación que encontramos en el espacio antillano. Es decir, como lo refería anteriormente, en el espacio antillano las universidades, los centros académicos, los centros de investigación, es decir, esas dinámicas investigativas y donde están lanzándose determinadas perspectivas, eso no es lo propio. Sin embargo, sí ha habido entre políticos, médicos, juristas, historiadores, intelectuales que son todos y al mismo tiempo, es decir, lo son todos a la vez y al mismo tiempo están haciendo filosofía cuando para entender, para explicar este mundo, pues tienen que valerse, tienen que crear determinadas herramientas teóricas, es decir, determinados conceptos que van más allá de lo que nosotros tradicionalmente metemos, decimos que corresponde con una determinada disciplina. Como es el caso, bueno, lo hablaba de el caso de Fernando Ortiz, por ejemplo, cuando le está diciendo a Malinowski, a la escuela inglesa, bueno, es que yo me he valido de una noción distinta, resultado de 10 años de estudio sobre una problemática, el tema de la mulatez de la cultura, el tema, bueno, en fin, y por eso que yo me valgo de una herramienta que va más allá de todo lo que dicen, tanto tú como la Escuela Norteamericana de Antropología. Sí, me valgo de un concepto que me ha sido útil, que es el de transculturación. Y lo mismo sucede cuando intelectuales políticos y personas de ciencia, como es el caso particular, por ejemplo, de Frantz Fanon, que estando en Argelia, inmiscuido, metido dentro de la realidad argelina, una realidad en lucha que le está exigiendo de un compromiso, de involucrarse de un modo determinado, etcétera, está haciéndose de esa peculiaridad, de esa particularidad, de esa individualidad del mundo en el Magreb, y está entonces valiéndose, es decir, y a partir de ahí está diciendo, bueno, mira, el colonizado tiene estas características, tiene este comportamiento, la lucha armada sería el único modo con el cual nosotros podríamos, es decir, podría emanciparse la violencia, esa que están rechazando algunos teóricos africanos, como es el caso de Krumah u otros que se han acercado a Mahatma Gandhi, a la India, o que están diciendo que por vías pacíficas, bueno, es decir, como que él está haciendo una radiografía, está haciendo toda una fenomenología del colonizado en el mundo que le ha tocado particular, que es Argelia, que es el norte de África, islámico mezclado con cristiano, etcétera, pues él está buscando y para eso tiene que hacerse de estas atracciones que hemos hecho referencia. Y bueno, el tema de las revoluciones. Indudablemente que en este espacio, en el espacio de las islas, se han dado tres grandes procesos, tres grandes revoluciones, que como decía son revoluciones que eran impensadas, y nadie podía imaginar que un proceso como esto, bueno, a quien se lo dijera no lo tomaba en serio. Y los franceses jamás imaginaron de que los esclavos, ni que hubiese un líder como Toussaint de Louverture, ni que hubiese un ejército tan aguerrido como los que acompañaron a Toussaint de Louverture a lo largo del proceso revolucionario en Haití, ¿no? Lo mismo en Cuba. Entonces, han sido procesos que no caben dentro de la lógica, no caben dentro de los referentes, los marcos conceptuales que tiene el pensamiento occidental, que tiene el pensamiento occidental. Ni los franceses, ni para los norteamericanos, un proceso como este podría suceder. Y entonces, lo que pasa es que lo cierto es que estos tres procesos que mencionábamos y tú haces referencia tanto a Haití, y finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, la Revolución Cubana a mediados del siglo XX, o la Revolución en Granada, esa pequeña isla que fue capaz de movilizar como la revolución, como los procesos de cambio que se estaban dando de descolonización en África también, en Ghana, etcétera, que movilizaban a las masas. Eso indudablemente tiene una peculiaridad y es el silenciamiento, la intención de olvidar, la intención de desvirtuar, o como dice este autor haitiano que yo mencionaba, de silenciarlo, es decir, de sumergirlo en el silencio, desconocerlo, restarle valor, banalizarlo, restarle ese lado filoso que tiene, porque precisamente no es lo que
no es lo deseado, tampoco puede ser encumbrado. Y bueno, es por eso también que dentro de la intelectualidad caribeña, pues intelectuales como C.L.R. James o Mesecer y como ellos, muchos otros, cuando llegan al caso haitiano, Michel Rolph Trujillo, por ejemplo, que sería el último en este ensalzamiento, esta capacidad de de magnificar o de darle el lugar que realmente ha tenido este proceso, estas revoluciones. Sí, lo que se dedicaron fue a eso. Y entonces por eso que sí, el James se mete en la biblioteca, se mete en los archivos en Francia, le ayuda a él a hacer eso Eric William, que después deviene presidente de Trinidad y Tobago, el primer presidente o primer ministro de Trinidad y Tobago. Y lo hace precisamente para revelar lo que hasta ahora ha sido silenciado y para dignificar a un líder como Toussaint Louverture, que muy a pesar de todos los intentos que existieron por reconocerlo, siempre fue disminuido, poco considerado, poco estimado por la historiografía y por el pensamiento occidental. Y así también sucede con la Revolución Cubana, es decir, la banalidad te hace creer, difunde la idea de que, bueno, no estábamos tan mal, cuando en el 59 triunfa la Revolución, no habían suficientes razones para que eso sucediera, más bien se asocia a un capricho, se asocia al voluntarismo a la actitud individual de una figura, o de figuras en particular, y asimismo en Granada el asunto es olvidar, silenciar, disminuir, banalizar, trivializar el suceso para restarle importancia y sobre todo para quitarle esa capacidad movilizadora. Pero como dice Walter Benjamin, cuando rebuscamos en el pasado, recuperamos la memoria, esa memoria pueden ser chispas que pueden incendiar luego, es decir, la memoria puede actuar como esa chispa para el futuro. Una segunda pregunta tiene que ver un poco con esta cuestión. Tal vez haya allí alguna cuestión. Tres grandes momentos históricos, por decirlo de alguna manera, en la historia de Occidente. En primer lugar, pues bueno, el llamado descubrimiento y conquista en 1492 hasta las caídas de los imperios continentales, el Inca y el Azteca. Un segundo momento, el de las independencias. Creo que allí incide la revolución haitiana. Tiene que ver con este cambio, tanto por la Revolución Francesa como por la independencia de Estados Unidos y la independencia de los países hispanoamericanos ya en los primeros años del siglo XIX. Y la tercera, que tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Creo que son tres momentos históricos de suma importancia, de muchos cambios. Y quiero yo destacar o que me gustaría más bien plantear la pregunta, ¿no? Tiene que ver sobre el discurso sobre el colonialismo de Mesecer. Un poco te detuviste en el impacto, en el caso de Frantz Fanon, Los condenados en la tierra, el impacto que hubo con Sartre y con Simone de Beauvoir, pero y también sabemos de alguna manera el impacto que pudo haber tenido Mesecer en Europa. La pregunta sería un poco la siguiente: ¿qué impacto, cómo fue recibido, qué relación la hubo o no la hubo con la dinámica de las cuestiones políticas, sociales y culturales en las Antillas? El discurso sobre el colonialismo de Mesecer y su impacto en la vida política, cultural e histórica de las Antillas en general o de las Antillas no hispanas en particular. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la relación? ¿Cuál fue el recibimiento? Esa sería mi segunda pregunta. Bueno, Raúl, a ver, estos tres momentos que indudablemente distinguen, ¿no? La conquista, colonización, el proceso de independencia en Hispanoamérica y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, son tres grandes momentos y bueno, en particular me dice aquí sobre el discurso sobre el colonialismo,
que fue un discurso que dio Aimé Césaire. Aimé Césaire en el año 1945 formó parte, es decir, se hizo alcalde de Fort-de-France, es decir, de Martinica, la capital. Yo supongo que para el espacio territorial francés, en las políticas asimilacionistas, es decir, en el estatus de Francia de ultramar, de islas de ultramar, que se adopta en el año 46 y en la cual Fanon fue un defensor, es decir, cuando él se vio entre la posibilidad de independencia o dependencia en ese nuevo estatus, él optó por el segundo estatus, cosa que decepcionó en particular, y así parece que se hizo notorio en otros intelectuales, en otros grupos de intelectuales en la misma Francia. Tengamos en cuenta que en París, por ejemplo, él estudió en París. Cuando estudiaba allí, se reunían en grupos, asistían a tertulias, etcétera. Es decir, esta idea misma de la negritud que ellos empiezan a desarrollar y que Fanon, que se asocia con Aimé Césaire como a finales de los años 30, es decir, y que queda expuesta en el año 38, etcétera, no surge de la nada, es decir, surge de antillanos que se están reuniendo, que están conversando. Bueno, muchos de estos antillanos comprometidos, interesados en la independencia de las colonias de Francia, es decir, un fenómeno que se está dando después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de Van Dyck, etcétera. El discurso sobre el colonialismo, es decir, la entrada de Francia como la Francia de ultramar, es decir, este nuevo estatus neocolonial, pues un poco que decepcionó, digamos, que al propio Frantz Fanon. No obstante, por ejemplo, su discípulo directo, Frantz Fanon, en el cual tú encuentras la huella de este discurso, es decir, la huella de esta intervención de Césaire en el año 48, en Francia ante la Asamblea Nacional Francesa, porque es esa crítica al colonialismo, es esa crítica a lo que había resultado de la colonización, de la colonización europea, y en particular lo que había hecho Francia, lo que había hecho Europa. Europa ya es un mundo enfermo, nada tiene que decirnos, etc. Todas esas cosas que está diciendo Césaire, que les está diciendo a la Asamblea Nacional Francesa, indudablemente está en el discurso posterior, es decir, en los textos posteriores, no solo de Frantz Fanon, sino también de intelectuales africanos, es decir, en el caso de Leopold Sédar Senghor, o digamos que en Kwame Nkrumah en Ghana, es decir, en todos ellos tú puedes rastrear que están en la misma cuerda, porque era la preocupación de ellos. El impacto en las Antillas francesas es notorio. Aunque este discurso, no sé cuál fue la historia real, sí, desde el año 48, sé que se publica por primera vez, creo que en el año 50, y para eso los datos de publicación muchas veces he encontrado que fue en Miami, Florida, es decir, no fue ni en París ni en una isla del Caribe. Sí impactó indudablemente a la intelectualidad francesa, es decir, a la intelectualidad de las islas del Caribe, de las islas francófonas. No estaría seguro, es decir, no sabría cuando esto llega cuando se hace conocimiento o qué recepción tuvo en la intelectualidad de las islas anglófonas. Pero bueno, también ella muy vinculada con su metrópoli, con el Reino Unido, etcétera. No podría aseverar, ¿no?, cuál es qué nivel de impacto pudo haber tenido sobre la intelectualidad crítica del Caribe anglófono o del Caribe holandés en la década del 50. Ahora, eso sí, para el Caribe francófono, es decir, para todo el movimiento de la negritud, para todo lo que estaba relacionado con la editorial Presencia Africana, con el movimiento de descolonización en el África francófona, es decir, en el África colonia de Francia, etcétera, indudablemente se repite, es decir, se nota, ya digo, no solo en Frantz Fanon, en el cual está tanto en Los Condenados como en los textos posteriores de Fanon, hasta se puede notar el rastro, es decir, esta crítica de Fanon al colonialismo, a las consecuencias, a la falta de humanismo, etcétera. Eso está tanto en esas obras de Fanon como en Los Condenados de la Tierra, y en el prólogo mismo que escribe Jean-Paul Sartre
en el prefacio que le escribe a los condenados de la tierra, incluso está dicho las mismas palabras de ese ser, ¿no? Es decir, el impacto de esa crítica aguda que hace ese ser en el año 48. Pues a propósito del tema que se presentó, y un poco lo que decía también al principio, de que no es un tema todavía estudiado y sobre todo divulgado dentro de las historias de la filosofía latinoamericana, pero sí empieza ya a haber algo. Me acordé en el transcurso que estábamos escuchando la conferencia de este libro de Enrique Dussel y bueno, algunos colaboradores, El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, 1300-2000. Un libro bastante amplio, prácticamente de consulta, y reviso que efectivamente hay algunos apartados, como por ejemplo el pensamiento filosófico del Caribe en el siglo XVIII, en tres apartados, por un lado, y por otro lado también filósofos del Caribe, ¿no? Eugenio María de Hostós, Pedro Enrique Sureña, Medardo Vitier, Juan Isidro Jiménez Grullón, Franz Fanon, Esteban Toyinchi, Raúl Fornet Betancourt, Pablo Guadarrama González, Lewis Gordon, al menos en los que están contemplados hasta aquí. Pero definitivamente con lo que nos acaba de comentar y de compartir Félix, pues se va a ampliar esta lista de autores y de problemáticas recurrentes en el pensamiento del Caribe. Pues sí, Raúl, este libro, este volumen bien grueso y lleno de información, trae a colación el tema del Caribe, incluso está consignado en el propio título. Y como tú dices, ahí hay varios artículos de varios autores, es decir, y menciones a varios intelectuales del Caribe hispano básicamente, voy a decir en su mayoría. Pero bueno, por ejemplo, ahí se trata, como tú dices, a Eugenio María de Hostos, Pedro Enrique Ureña, etcétera. Y hay autores de estos textos, están desde Nelson Maldonado Torres, Pablo Guadarrama, es decir, varios que colaboraron con esto. Ahora, yo recuerdo en un encuentro que hubo en Venezuela, en el año tal vez 2010, algo así, 2010 o 2011, en esa fecha, Enrique Dussel, tal vez en 2012, era un foro internacional de filosofía de Venezuela, a los cuales Dussel siempre asistía, y recuerdo que hablamos y quedamos, es decir, él quería hacer algo más extenso, él quería sacar un segundo volumen, o una segunda, ya no en general, sino por países. Y él me pedía si yo podría entregarle una colaboración sobre las islas del Caribe, sobre el Caribe no hispano. Y quedamos en eso, yo le envié un borrador, pero parece que eso quedó entre los proyectos pendientes de Enrique, no se llegó a consumar, pero sí, yo recuerdo que él me decía, es que conocemos poco, me decía. Yo tuve un alumno que una vez se acercó a mí en la UNAM, que venía de una de las islas holandesas, de Aruba o de Bonaire, me decía, y me preguntaba sobre qué hacer la tesis. Yo le decía, bueno, vamos a indagar en tus islas, en tu mundo, de los espacios académicos o fuera de la academia, qué ha habido de filosofía en estos espacios. Pero nunca después, me decía Enrique, después perdí la pista del estudiante, no sé realmente a qué llegó a hacer, pero bueno, era una preocupación de Enrique de publicar ese segundo volumen. Y bueno, como tú dices, los estudios caribeños, y dentro de los estudios caribeños las expresiones teóricas más generales, como pueden ser filosóficas, han tenido cierto, en los últimos años, más desarrollo dentro de la Academia Norteamericana. Hay estudiantes que han hecho tesis sobre pensadores de las islas. Lo que pasa es que todavía vivimos en las redes de las lenguas que hablamos, ¿no? Es decir, español, inglés,
francés básicamente, es decir, estas tres grandes lenguas de Próspero que se hablan en las islas, pero que nos impiden a veces la comunicación, porque si usted asiste a la Universidad de las West Indies en Jamaica, en Mona, indudablemente que hay profesores que imparten filosofía caribeña, que hablan sobre autores, sobre perspectivas, etcétera. Sin embargo, a nuestros espacios eso no llega. Lo mismo que a ellos no les llega, qué es lo que podemos hacer por aquí, es decir, qué es lo que se hace en Puerto Rico, en Dominicana o en la isla de Cuba o fuera en lengua española, ¿no? Entonces, sí, no obstante, existe mayor interés por este tipo de cosas. Y por ejemplo, ahora estamos en el centenario del natalicio de Frantz Fanon y veo que hay mucha publicación, hay muchos eventos que se promueve, e indudablemente volver a este intelectual, volver a partir de las condiciones que nosotros estamos, que está viviendo el mundo, pensando cómo fue que Fanon se vinculó, qué trató de hacer teóricamente explicar, cómo trató de poblar, como dice él, ese no ser del mundo colonial, mundo colonizado, del colonizado, que se ha visto presionado, etcétera, etcétera, vaciado, que se ha visto obligado a mimetizarse, y es decir, todo este análisis que él está haciendo, pues vale mucho la pena como el análisis ya de la cuestión política, ¿no? Es decir, cómo hacer para independizar, para liberar, para lograr muchas de las cosas y cuáles son los peligros, que es una de las cosas que advierte Fanon, a lo cual él se ve obligado a decir porque el proceso de descolonización en África, iniciado, digamos, bueno, al menos en el África subsahariana con Ghana, Kwame Nkrumah, luego de Guinea, etcétera, hasta, por ejemplo, digamos el caso en el año 60 de Patrice Lumumba, toda la historia, todo lo que pasó con Lumumba, pues entonces, por eso es que Fanon se ve obligado a decir, a teorizar prácticamente, a teorizar a partir de su práctica, de su día a día, en cuáles son los peligros y cómo conceptualizar, cómo tratar, cómo pensar lo que está sucediendo para evitar que suceda algo como lo que había sucedido con Patrice Lumumba, o que sucede luego en la propia Ghana, o que sucede, en fin, en todo el proceso político de descolonización y de independencia del mundo africano, no obstante la fuerte crítica que cada uno de sus líderes tuvo. Pero hay peligros que acechan, y ahí es donde con una dialéctica, es decir, con un enfoque dialéctico exquisito, con un análisis teórico conectado con el mundo real que él está viviendo, tratando de buscar dentro de lo particular esos universales que hay que tener en cuenta para el mundo colonizado, etcétera. Es decir, volver a Fanon en estos tiempos veo que es también una intención, y nada mejor para los tiempos que corren, ¿no? Si me quisiera, que sí, terminaría con esto diciendo, por ejemplo, cómo explicamos estos procesos que a veces nos llegan y que nos parecen muy distantes, como lo que está sucediendo en Burkina Faso con Ibrahim Ticoré, es decir, este joven de 36 años que está nuevamente tratando de volver al legado de Tomás Sankara, es decir, de ese crítico agudo del proceso colonizador francés y de la ruptura con Occidente, y de qué se puede esperar de Occidente y cómo enfrentar la transformación, las políticas concretas nacionales, etc. Entonces, nada, es decir, es un mundo complejo, un mundo también a veces un poco estudiado, pero ir hacia él, constatarlo, creo que tiene un enorme valor teórico y práctico también. Entonces, muchísimas gracias. Agradezco, como decía al inicio, la invitación a participar en este seminario. Vendrán otros tiempos, podríamos quedarnos, referir, por ejemplo, la obra de un pensador en particular o de una región, de un tiempo. Yo creo que vale la pena. Félix, muchas gracias, Raúl, por esta interesante sesión. Muchísimas gracias también particularmente, nuevamente reiterando, a Félix por este esfuerzo que hizo, bueno, pese a las dificultades técnicas, pese a todas las vicisitudes que nos atravesaron por la ubicación geográfica en donde está, pues bueno, haber permitido de todos modos buscar los medios para hacer esto posible. Le agradecemos enormemente, ya que su visión, su análisis,
su punto de vista particular sobre este tema en concreto, bueno, nos ayuda mucho a visualizar otros elementos y sobre todo a alguien con tan vasta experiencia. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos y a todas. De nuevo, igual les dejo aquí y les vamos a estar apareciendo mientras aparece Raúl y aparece Félix con los agradecimientos pertinentes. Les vamos a estar aquí poniendo las salidas, los enlaces de salida para que se registren. No dejen que, pese a que estamos en un falso en vivo, estamos contando el tiempo, así que les invitamos de verdad a que se conecten en la manera en lo que lo acostumbramos a hacer. Y si no se registraron en Nepantla, de favor les invito a que vayan a filosofianared.com/Nepantla para que puedan registrarse y no se pierdan de los siguientes eventos y actividades. Pues bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Félix, saludos hasta La Habana. Y pues bueno, gracias a todos los asistentes a esta segunda sesión de Nepantla, Seminario Internacional de Filosofía Mexicana y Latinoamericana. Y pues bueno, ya los estaremos esperando a todos ustedes para la tercera sesión de esta edición 2025 de Nepantla, Seminario Internacional de Filosofía Mexicana y Latinoamericana. Y el tema será para la tercera sesión, vigencia del pensamiento novohispano en el México actual. Y es una charla, una conferencia que nos va a compartir la amiga y colega Virginia Aspe Armella. Pues bueno, una vez más, muchas gracias, Félix, gracias, Miguel Ángel, un saludo a todos y nos vemos en la tercera sesión. Gracias.